Lecciones de la Mauta. El domingo 31 de mayo de 1970 amaneció con un sol radiante. No habíamos viajado a Yungay, donde la familia de mi padre tenía chacras, se cosechaba papas y nos habían invitado para el evento. Como yo tenía campeonato de fútbol en mi colegio y jugaba por mi salón, le dije a mis padres que ellos se fueran y que yo prefería quedarme. Ante ese hecho, decidieron no viajar, considerando también que ese día se inauguraba el Mundial de Fútbol México del año 70, lo que había ocasionado que muchos se trasladaran a Lima a presenciar la inauguración, ya que era la primera vez que se transmitía un mundial por televisión y en directo. De esta manera, salvamos de morir en Yungay. El futuro está en nuestras manos y cada uno de nosotros tiene un papel crucial en el mundo que tome nuestra sociedad. Es tiempo de actuar con valentía y compromiso, de dejar un legado positivo para las generaciones futuras. Si tomamos decisiones audaces y responsables, podremos forjar un mundo mejor, más equitativo y sostenible, que refleje nuestros valores más profundos y honre a quienes nos precedieron. ¿Sí? La pérdida de memoria colectiva conlleva una ausencia absoluta de responsabilidad y solidaridad por parte de aquellos encargados de dirigir la nación. Es crucial que trabajemos para recuperar y fortalecer nuestra memoria histórica, promover la educación y el diálogo respetuoso y fomentar una cultura de responsabilidad y solidaridad. Solo así podremos enfrentar los verdaderos problemas de nuestra sociedad y construir un futuro mejor para todos. El legado verdadero está en lo que dejamos en la conciencia de los demás, en aquello que no vemos, pero que sigue creciendo en silencio en la vida de quienes alguna vez confiaron en nosotros. Lamentablemente, en la actualidad, erróneamente, todavía se cree que los desastres son considerados como accidentes que ocurren en la vida cotidiana normal. La realidad es que los desastres no ocurren, son causados y de acuerdo a las condiciones de la sociedad generan mayores o menores daños. Un ejemplo claro es el de Chile, que tiene una cultura muy avanzada para responder ante la ocurrencia de terremotos. Y un caso contrario es el de Haití, que hace unos años un sismo de 7.0 les causó un enorme daño. Muchas gracias, ingeniera Rosemary Peralta Parco. Ahora vamos a continuar con la siguiente exposición. Es el turno del homenajeado, del doctor Leandro Rodríguez Valverde. El doctor es graduado en física con estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual obtuvo su licenciatura. Posteriormente realizó estudios de posgrado en sismología y física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Su formación académica ha sido complementada con estancias de investigación en institutos de renombre mundial, como el Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnegie Institution of Washington, donde profundizó en el análisis de los fenómenos geofísicos. Es miembro activo del Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia, dentro del Laboratorio de Física de la Tierra, gracias a lo cual ha consolidado expertise en áreas relacionadas con la dinámica terrestre y la predicción de eventos sísmicos. Asimismo, ha representado al Perú en la International Association of Seismology and
psiqui de la Interior, en donde integró la Comisión de Latin America a Caribbean Seismology Commission, que le permitió contribuir significativamente al desarrollo de la sismología en la región. Su labor docente y científica ha sido reconocida con distinciones notables. Fue declarado docente extraordinario de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, donde compartió su vasto conocimiento y promovió la investigación en ciencias de la Tierra. Entre sus reconocimientos destacan la Medalla de Dios Guari de Chavín, otorgada por la Dirección Regional de Cultura de Ancash, y su nombramiento como Patrimonio Cultural Vivo de Ancash en mérito a sus contribuciones científicas y su impacto en la comunidad. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, donde lidera iniciativas estratégicas en el ámbito de la prevención y mitigación de desastres sísmicos. Sus trabajos se han enfocado en el pronóstico de terremotos, el análisis de peligro y riesgo sísmico y en la implementación de proyectos orientados a reducir los efectos devastadores de los movimientos telúricos. A lo largo de su trayectoria ha demostrado una constante preocupación por la prevención de desastres al promover la colaboración entre instituciones científicas y comunidades locales para crear estrategias efectivas que protejan vidas y patrimonios. Su compromiso con el avance de la ciencia y el bienestar de la sociedad lo posiciona como una figura destacada en el ámbito de la sismología y la geofísica de América Latina. Es miembro honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica 6 y miembro honorario de la Federación Internacional de Sociedades Científicas, FIS. Sin más preámbulos, vamos a dar la cordial bienvenida para el inicio de su ponencia al doctor Leandro Rodríguez Valverde con el tema del sismo de 1970 al futuro, fortaleciendo nuestra cultura de prevención. Bienvenido, doctor. Vamos a brindarle fuertes aplausos. Muy buenos días con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente al Colegio de Ingenieros del Perú, sede Chimbote, en especial al decano, el ingeniero Gumersindo Flores, a la presidenta del capítulo de Ingeniería Civil, ingeniera Rosemary Peralta. Y para mí es un honor estar aquí, especialmente compartir este evento con el doctor Jorge Alba, que es un referente en relación a la ingeniería civil y a las contribuciones que se ha hecho en el estudio de peligro, riesgo sísmico y prevención. Eh, este año, como Centro Regional de Sismología para América del Sur, Centro Regional de Sismología, dos palabras, porque veo gente bastante joven en el auditorio, lo cual es muy estimulante. Fue creado con el objeto de minimizar el efecto que causan los terremotos en los países. Está constituido por 2 Estados miembros, todo Sudamérica, Trinidad, Tobago y España. Cada Estado miembro tiene un organismo de enlace y un representante de ese organismo. Muchos años ha sido representante ante el Consejo Directivo de Ceresis del Perú el doctor Jorge Alba, con el cual compartimos muchas experiencias en el pasado. Y hemos vivido también la evolución de lo que él ha mostrado aquí.
cuando en reuniones con el ingeniero Alberto Guise que discutían cómo podría ser el futuro en relación al monitoreo sísmico del país. Y es muy agradable ver que eso se logró gracias a la gestión del ingeniero Alba. Bueno, entonces, este año cumplimos 60 años. Hace 30 años, el ingeniero, el ingeniero que escribía en el comercio una hoja de Gunnar se llamaba, una hoja científica, publicó 30 años de Ceresis. Y este año el comercio ha publicado un nuevo artículo. Bueno, yo escribí ese artículo sobre los 60 años de Ceresis. Bueno, entonces, yo, este es el título de la conferencia. En realidad, para mí, hablar sobre el terremoto del 31 de mayo de 1970 me representa sentimientos encontrados, porque yo fui un sobreviviente de ese terremoto. Yo pasé ese terremoto en la ciudad de Huaraz y marcó mi vida realmente como la de muchos de mis contemporáneos. Yo creo que yo he sido hijo único, vivía con mi padre y mi madre en la ciudad de Huaraz. Mi padre era de la ciudad de Yungay. Permítame ser un poco anecdótico en esta conferencia. Creo que es importante que ustedes sepan esos detalles. En la ciudad de Yungay desapareció, por lo tanto perdí aproximadamente 40 familiares. Toda la familia de mi padre desapareció. Su madre, 3 hermanos, primos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, desapareció. Y en Huaraz murió la hermana de mi madre y toda su familia. Entonces, en 45 segundos o un poco más, desapareció mi colegio, desapareció mi casa, desapareció mi ciudad. Acabó la vida que conocíamos. Murieron amigos, parientes, etcétera. Ya pueden imaginarse ustedes el impacto que eso representa. Por supuesto, yo tenía la presencia de mi padre y mi madre. Quisiera contarles algunas anécdotas que tal vez no tienen mucha relación con el terremoto, pero fue algo que siempre en mi cabeza empezó a moverse durante muchos años. El Huaraz era una ciudad tradicional, muchas veces había muchas tradiciones que se contaban, a veces algunas creencias, leyendas, supersticiones. Eso era el Huaraz. Mi madre era profesora de colegio y recuerdo que unos días antes del terremoto se vino un búho a mi casa. Se situó en una parte alta. Cosa rara, la primera vez en mi vida que vi un búho. Y mi madre dijo, algo va a pasar. Supongo que en sus creencias, en sus supersticiones, la presencia de un animal como ese, que era bastante raro, le indicaba algo a mi madre. Luego hubo muchos grillos en la casa. Y mi madre decía, alguien va a viajar, porque la presencia de un grillo en las casas significa que viajaba, ¿no? Y mi madre siempre que soñaba a su padre, mi abuelo que nunca conocí, decía, algo va a pasar. Y días antes del sismo, me lo mencionaba, he soñado a mi papá, algo va a pasar. Y no soñó solo una vez, soñó varias veces. Por supuesto, yo, después de años, empecé a reflexionar en todos esos pensamientos. Y no hay ninguna base científica, pues, para poder decir que esas cosas tenían relación con el terremoto que iba a ocurrir. Ya en el año 1976, con la predicción del terremoto de Taishen en China, se estimó también el comportamiento anómalo de los animales, porque antes de un sismo generalmente ocurren algunos efectos premonitorios. Uno de esos efectos es el cambio de la velocidad, de la relación de velocidad sísmica de sísmicas en el terreno, cambio de la resistencia eléctrica del terreno, la emanación de radón, en fin. Y según lo que dijeron en esta investigación en China, que pudieron predecir el terremoto, el único, algunos animales habían podido percibir esos cambios. Las serpientes, por ejemplo, salieron de sus madrigueras y se murieron porque era invierno, ya no pudieron regresar. Probablemente salieron porque la tierra se calentó y pensaron que había cambiado la estación. Algunos pájaros se estrangularon en sus jaulas queriendo salir. De repente percibían cambios en el magnetismo, etcétera.
Eso fue lo que se observó. Por supuesto, nunca he leído un tratado científico en relación a explicar esas cosas. Pero esto que les mencioné en mi caso fue algo anecdótico, ¿no? Y ese día del terremoto, nosotros, como han dicho en lo que se ha mencionado, teníamos que viajar a Yungay para la cosecha de papas. La familia de mi padre tenía chacras y nos habían invitado a la cosecha de papas. Teníamos que viajar el día sábado, pero yo jugaba fútbol y me quedé, no quería ir. Mi madre tampoco decidió ir solos y nos quedamos. No hubiésemos contado, no estaría acá si hubiese viajado a Yungay. Esa fue la circunstancia por la cual nos salvamos. El día del terremoto, un día soleado como ahora, nada se presagiaba que podía ocurrir un evento de esa naturaleza. Yo me acuerdo que me fui a los baños de Monterrey, con un amigo, me encontré ahí del colegio, con mi padre, y regresamos a la casa. Ese día se inauguraba el Mundial de 1970, era importante porque era la primera vez que se iba a transmitir en directo. Nunca se había transmitido un Mundial en directo. Y muchas personas de Lima, de Huaraz, de Yungay, se trasladaron a Lima para ver esa inauguración y el partido que iba a jugar Rusia con la Unión Soviética, perdón, con México. Y mi padre siempre dábamos una vuelta por Huaraz, ciudad chica con el auto. No había televisión y yo me quedé en la casa, mis padres se fueron. Me puse a dar una siesta porque el partido terminó 0-0. Después de un rato mi padre llega y a las 3:10 habrá sido. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿cómo terminó el partido? 0-0, le digo. Bueno, mi mamá se ha quedado donde tu abuela, que vivía a 2 cuadras. En ese momento, no pasó ni 5 minutos y mi madre llega y dice, mi mamá, para mi abuela, está descansando. Entró, no pasaría ni 3:23 de la tarde, empezó el terremoto, ¿no? Fue un movimiento la- fuerte, comenzó fuerte. Salimos los tres hacia la calle. Mi calle quedaba en una boca calle. Al frente estaba el obispado, una casa a la derecha, mi casa a la izquierda y al frente otra casa. Salimos. Mi padre, recuerdo que al caminar recogió su saco. Abrimos la puerta y ya no pudimos salir porque llegó la onda S y ya estábamos que nos balanceábamos en la puerta. De alguna manera salimos disparados. Mi madre desesperada quería ir corriendo donde su mamá y las tejas caían como ametralladoras. Impresionante. Mi padre la agarró. Nos quedamos en la boca calle y siguió el movimiento. Un señor que pasaba por ahí se agarró con nosotros. Se viene el obispado primero, una cantidad de polvo increíble porque todo era de adobe. Luego se vino la casa del frente, luego mi casa y ya no pudimos observar nada. Lo único que yo sentía en mis manos era la mano de mi madre y la mano de mi padre apretándome fuertemente. Y mi padre decía, Dios mío, Dios mío. Eso es lo único que escuchaba. Al final se vino la casa del frente y es un momento en la vida, yo tenía 14 años y siempre que pienso, uno a veces olvida con el tiempo, pero uno se encuentra frente a la muerte. Porque yo en ese momento decía, ¿en qué momento empieza a agarrarme las adobes o las rocas se va en mi cuerpo? Para poder y era una situación bien complicada. Terminó el terremoto, mi madre estaba en el suelo porque ya no podía respirar con la cantidad de polvo que había. Mi padre la levantó. Estábamos en un hueco. Había todo el resto de escombros. Huaraz había sido destruida. Las calles no tenían línea de vista. Mi padre dijo, hay que salir de alguna manera. Empezamos a subir los escombros. El espectáculo era dantesco realmente. Cuerpos aplastados, gente. Yo veía gente desesperada que trataba de sacar las rocas y los adobes con las manos ensangrentadas, gritando, porque sus familiares se habían quedado aplastados. Salimos hacia la parte
oeste, había una carretera que llevaba a Lima. Ahí llegamos y venía una cantidad de gente por la parte norte hacia sur, corriendo, y decían, se viene el agua, se viene el agua. Es decir, ya Huaraz tenía una experiencia de aluvión. Era lo único que de alguna manera a las personas de Huaraz digamos, quedó en su mente, en su memoria, que podía ocurrir ello. Nunca se pensó en un terremoto. ¿Y por qué decían que se viene el agua? Porque venía una nube, se veía en la cordillera blanca que se levantaba, ¿no? Entonces la gente pensaba que era el aluvión que se venía. Además, con un terremoto de ese nivel, se pensaba que los diques de las lagunas habían colapsado, probablemente. Y nosotros con mis padres empezamos a correr hasta llegar a algún cerro, donde entramos y empezaron las réplicas y mucha gente ya perdió ahí la compostura, ¿no? Las réplicas no eran necesariamente suaves, eran fuertes. Bueno, yo tenía la suerte de estar con mi padre y mi madre. No sabíamos absolutamente nada del resto de la familia. Y ahí quiero cerrar el paréntesis, porque seguir con la narración sería realmente una charla completa. ¿Qué fue, pasó de ahí? Las deficiencias que tenía el país para poder atender a la gente, cómo buscamos a la familia, en fin, cosas que he escrito en el libro justamente que lo he ofrecido acá, mucho de esto que les hablo. Bueno, entonces yo creo que, pues, yo creo que una de las cosas que, acá hay un papel, una de las, esto necesito. ¿Quieres agua? Ok, no, gracias. Entonces, una de las cosas que yo me pregunté en ese momento, ¿por qué ocurrió ese desastre, no? Obviamente el fenómeno natural es un fenómeno que es parte de la naturaleza, evoluciona, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió semejante desastre? ¿Por qué perdí a más de 40 familiares en Yungay? ¿Por qué perdí a la familia de mi madre en Huaraz? ¿Por qué perdí amigos? A los 15 o 20 días yo me encontraba en Lima. Era como una especie de pesadilla. Yo no conocía a nadie, estaba yendo a otro colegio. El gobierno dio una ley que cualquier colegio del país podía aceptar a los alumnos que venían del terremoto. Entonces, esa es una pregunta y una inquietud que me llevó toda la vida prácticamente, bueno, hasta que la respondí. Entonces, un terremoto como el que ocurrió, ese terremoto fue un terremoto que cambió el concepto de desastre. Hasta ese terremoto se hablaba todavía de desastres naturales. Ya con el terremoto de 1970, el concepto de natural desaparece de desastres. Solamente se hablaba de desastres, porque el desastre no es natural, es una construcción histórico-social. Nosotros, con nuestro comportamiento, ignorando, digamos, el medio ambiente donde vivimos y viviendo en contradicción con las amenazas a las cuales estamos expuestos que genere ese medio ambiente, construimos desastres, ¿no? Entonces, fue el primer terremoto también donde se involucraron más de 150 países en ayudar. Yo recuerdo que Cuba, por ejemplo, puso un hospital en Recuay. La Unión Soviética, en esa época, la Unión Soviética puso un hospital en Huaraz. Los alemanes pusieron unas viviendas para la gente damnificada, una especie de iglús de material sintético en Caraz, que se quedaron ahí por 20 años. Muy interesantes fueron esos iglús. Los americanos mandaron un portaaviones con 15 o 20 helicópteros que iban a Lima y regresaban todos los días llevando ayuda. En realidad fue algo impresionante porque nosotros no teníamos defensa civil, no teníamos nada absolutamente. Es más, yo recuerdo que el gobierno, que en esa época era Velasco Alvarado, era el presidente de la República, eh, esa noche que estuvimos en el cerro, la radio mandaba mensajes a Huaraz de Lima, o decían, a veces había una radio en onda corta, nos encontramos bien en Lima, y esa pariente que estaba mandando mensajes había muerto, ¿no? Era impresionante. Entonces, se dice que murieron 70.000 personas, 68.000 personas, ¿no? Y
El ingeniero Alberto Guise Quemato, que fue el fundador del Centro Regional de Sismología de América del Sur y el fundador también del Instituto Geofísico Perú, trabajé muchos años con él. En una de las charlas que tuvimos me dijo, te voy a contar algo, Leandro, que no he contado nunca. Estamos hablando hace más de 40 años del terremoto. Y en el momento que ocurre el terremoto, Velasco se reúne con su miembro del Consejo de Ministros y llama a algunas autoridades para esa reunión, dentro de las cuales estuvo Alberto Guisek. Y les pregunta, ¿no? Le dice, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos desaparecidos? Nadie pudo darle un dato de esa pregunta, respuesta de esa pregunta. Entonces, no había pues datos, esa es la verdad, no se sabía. Entonces, uno de esos ministros, que era, me acuerdo, me parece que se llamaba Artola, le dijo, bueno, no sabemos. Entonces Velasco dijo, tenemos que dar un número, no podemos decir que no. Entonces Artola le dijo, 70.000 hay que decir. Y Alberto Guise que dijo, no, perdón, el Velasco dijo, no, 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 tiene que ser un número más creíble, 68.745, algo así. Y así fue. Y don Alberto me dijo, nos advirtieron fuertemente que eso quedaba ahí, que nadie podía decir nada sobre eso. Y me dice, yo te lo estoy contando después de más de 40 años que ha pasado esto. Por lo tanto, ya no me harán nada a mí, ni tengo miedo de lo que pueda pasarme. Probablemente en esa época pues era distinto ¿no? Y, y yo no sé, pero cuando uno analiza, yo después de esto me reuní con un estadístico para hacer un estudio y analizar cuánta gente había muerto, ¿no? En Yungay dijeron que había muerto 20.000 personas y si hacemos el análisis de la ciudad misma, no llegábamos a 20.000, en Huaraz 16.000, en fin, no se sabe. Empezamos a analizar los censos, la tasa de crecimiento, pero se necesita dinero para seguir investigando, investigar más, no tuvimos y paralizamos la investigación. Pero lo que quiero decirle con eso es que hasta el día de hoy no sabemos cuántas personas fallecieron, ni cuántas personas quedaron heridas, ni cuántas personas desaparecieron. Eso fue, digamos, lo que podemos ver, ¿no? Ahora, esa pregunta, le digo, me acompañó a mí por toda mi vida. Traté de encontrarle una respuesta en la física, luego en la sismología, que me encontré con la sismología de manera accidental. En el último año de mi carrera estudiaba yo cursos como mecánica cuántica, física moderna, y apareció un curso, sismología teórica. Una cosa en mi cerebro rebobinó, dije, aquí voy a encontrar la respuesta a esa pregunta. Me matriculé. Y el que lo dictaba era el director en sismología del Instituto Geofísico Perú. Y iban profesionales del instituto a llevar ese curso. Éramos 4 en la universidad. Curso difícil realmente, nunca me imaginé hasta ese momento lo complejo que era tratar una onda sísmica a diferencia de una onda electromagnética. Fue un curso difícil que tuvimos que usar incluso computadora para resolver los problemas que nos dejó. Dejó 40 problemas el profesor. Yo lo resolví, le entregué y cuando le entregué me murió con sorpresa. Me dijo, ¿lo has resuelto? Sí, le dije, ¿cuál es el problema? Daba la impresión de decirme, un chumpe como tú has resuelto esto, ¿no? Algo así. Y bueno, lo resolví. Después de de unos días me llama y me dice, te están buscando en el Instituto de Geofísico. Fui y me recibe un hombre alto. Me dice, ¿qué traes por acá? Le dije, estoy buscando al doctor tal. Y nunca me imaginé que él era el ingeniero Alberto Guisek. Ahí comenzó una relación que duró más de 40 años. Un hombre amable, impresionante. Yo he aprendido mucho de él. Era como un segundo padre para mí. Y me llevó donde el profesor y me ofreció un contrato. Me quedé ahí por 17 años. Pero ahí tampoco encontré la respuesta, ¿no? Y yo encontré la respuesta cuando me fui a la arqueología, a la antropología, a la sociología, a la historia. Ahí encontré la respuesta. Y cuando me encontré accidentalmente con las investigaciones del doctor Anthony Oliver Smith, un antropólogo que había hecho su tesis doctoral con el terremoto del 70. Él había vivido en Yungay un año y medio y sacó su tesis. Y curiosamente yo descubrí
como aficionado, me fui a esas especialidades. Descubrí que todo comienza con la conquista, que los antiguos peruanos habían aprendido a vivir hasta cierto punto, por supuesto, en armonía con la naturaleza. Conocían su medio ambiente a lo largo de miles de años de adaptación y conocían las amenazas a las cuales estaban expuestos y aprendieron a vivir en paz con la naturaleza, como lo decía Alberto Giesecke. Y cuando viene la conquista, no solamente ignora todo ese conocimiento, sino lo destruye. Y ahí empezamos a fundar ciudades en zonas peligrosas, como Arequipa. Huaraz mismo, cuando se funda Huaraz, los curacas de la zona se opusieron ahí a Huaraz por la cantidad de aluviones que había. Incluso los que vivían ya antes de la fundación de Huaraz sabían dónde construir sus casas. Los incas cuando llegan, porque fueron posteriores, se quedan admirados cómo vivían los antiguos peruanos pre-incas en esa zona. No construían en las zonas peligrosas donde había los aluviones, había muchos aluviones en Huaraz. Pero esos antiguos peruanos incluso vivían en armonía con los fenómenos naturales. Por ejemplo, en la zona de Huaraz, a los aluviones, a los huaicos le llaman yiquillas. Hay un pueblo incluso que le llaman Yocya, donde hay bastantes aluviones. Y ellos festejaban cuando había una yiquilla. ¿Por qué? Una yocya. ¿Por qué? Porque traía tierra fértil y la utilizaban para sus cultivos. Ahora nos mata, ¿no? Ahora vamos a Huaraz y vivimos en el siglo XXI con tanta tecnología, con tanto avance, con inteligencia artificial y todo, pero creo que todavía no hemos aprendido a vivir en paz con la naturaleza. Entonces, digamos, el Perú se encontraba en el año 70 en una situación bastante crítica. Y Antonio Lermí dice, solo pudo ocurrir un desastre de esta naturaleza en un país con las condiciones en que estaba el Perú. Había, había un analfabetismo enorme, más de 60%, morbilidad también grande, había una infraestructura muy mala. Yo soy huaracino y, por ejemplo, 2 años antes del terremoto, uno tenía que salir a las calles con linterna en las noches porque no había luz pública o era tan pobre que no había. Empezaron a construir, poner postes y 2 años antes del terremoto se puso la luz pública, que parecía una cosa de sueño, ¿no? Toda la ciudad estaba iluminada. Yungay nunca tuvo agua y desagüe hasta el terremoto. Yo iba a Yungay en las vacaciones. Tenían acequias en sus huertas donde vivían, donde era una especie de baño para ellos. Y puquios, donde utilizaban el agua para bañarse, para cocinar, etc. No había agua ni desagüe. La luz en Yungay venía a las 7 de la noche y se iba a las 7 de la mañana. De noche no había luz. De día no había luz, perdón. Entonces, a pesar que Cañón del Pato estaba pues ahí nomás, ¿no? Y hay toda una historia en relación al Cañón del Pato, a la política que se llevó en el desarrollo de las centrales hidroeléctricas, donde estuvo ahí, fue uno de los precursores Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Bueno, yo creo que el terremoto no fue solo un evento geológico, fue un colapso de un sistema social que ignoraba el riesgo histórico. Ese es un elemento importante que yo he sacado, ¿no? Ahora, los incas, obviamente, pre-incas, básicamente, sabían convivir con la geografía, construyendo en las zonas altas, respetando los cauces de las yoclias. Entendían que la naturaleza no es una enemiga, sino una fuerza con la que se debe negociar la ubicación de la vida humana. Quiero traer esto. Hoy hemos reemplazado esa sabiduría por soberbia tecnológica, que nos lleva en el camino de la luz, desafiando leyes naturales que no perdonan. Esto es lo que se ha encontrado en Caral. Caral no es una cultura, tal vez, no es un imperio, es una cuna de civilización, Caral. Caral tiene 5.000 años. Está a la par, 200 años de diferencia con Mesopotamia. Está a la par de Egipto, a la par de China, India. Cuna de civilización que se desarrolló independiente, porque no tuvo contacto con ninguna otras civilizaciones de ese nivel, mientras que las otras sí. Pero Caral, imagínense ustedes, hace 5.000 años,
creó estas cosas. Esto se encontró en la base de las construcciones, que son amortiguadores sísmicos, ¿no? Y no solamente en la parte de esto de sismología, en Caral se ha encontrado un efecto, el año pasado fui con mis nietas ahí a verlo, Venturi, de fluidos, donde transportan calor a los diferentes edificios que tienen, y lo demostraron ese día, impresionante. Eso se ha descubierto en Europa en 1775. Imagínense ustedes, se ha encontrado que curaban ya caries, o sea, una civilización pues perdida, ¿no? ¿Por qué desapareció? Según las investigaciones que ha hecho la doctora Shari, dice que le vino un cambio climático. Incluso en los jeroglíficos que se ve ahí, se ve gente que está desnutrida. En fin, un cambio climático que los desapareció. Pero Caral ha tenido una influencia pues en toda esa zona, ¿no? Y la pregunta es, ¿esto cómo se averiguó que estas eran amortiguadores sísmicos? En una investigación realizada en Japón en el año 2016, justamente ahí ven las propiedades de estas chicras que se llaman, que son unas bolsas tejidas con rocas colocadas en las bases de las construcciones, ¿no? Y ahí en este paper, ellos hacen los experimentos y demuestran cómo la aceleración de las estructuras que estaban encima disminuían cuando estas chicras estaban ahí. En el Museo de la Nación, estas son las cosas que ha puesto la doctora Shadi en relación a lo que están encontrando en Caral y en las culturas que están cerca a Caral. Nosotros hicimos hace tiempo un proyecto Adobe en Ceresis, reforzamiento de vivienda de Adobe. Ellos hacen lo mismo en esta parte de aquí. Aquí están las xícaras, pero me parece que este es un gráfico que no refleja lo que dice en el paper. En el paper ahí no es una zona donde deben estar las xícaras. Pero es una zona, es un nacimiento esquemático, ¿no? De cómo funciona. Yo mandé una carta a la doctora Shadi para corregir esto en función a lo que existe en la publicación. Bueno, luego viene la tragedia de Yungay. Desapareció Yungay, el peor desastre de la historia del hemisferio occidental. Esta luz sepultó la ciudad de Yungay y Raizca y fue una advertencia ignorada por décadas. La ciencia ya lo había previsto. ¿Por qué decimos que lo había previsto? Porque en el año 64 llegaron dos británicos y hablaron, digamos, de que la pared norte del Huascarán podía derrumbarse. Pero nos acordamos solamente de los británicos. Y en realidad, ya nuestros propios peruanos habían advertido de esto mucho antes. Miren, en el año 53, 54, suben al Huascarán. Los primeros peruanos que lograron, digamos, llegar a la cumbre. Estaba dirigida por un periodista, César Morales Arnau, que es el hermano del ingeniero Benjamín Morales Arnau, que fue presidente del INAIGEM, un glaciólogo muy famoso. Y estaban aquí aficionados al alpinismo, unos guaracinos que se llamaban los hermanos Yanac, los hermanos Mautino, y un caracino se llama porque está vivo todavía, Arturo Serrano Bernardini, que tuve la oportunidad de encontrarme en Estados Unidos. Ellos suben al Huascarán y cuando está regresando le sorprende una avalancha. Y dijeron, sí va a ser Ranraírca, pero por supuesto una avalancha pequeña. Pero dijeron, si esto es grande, se va a llevar Ranraírca, ¿no? Y cuando nosotros estábamos en Yungay, muchas veces jugando, yo iba donde mi abuela, sonaba, ¿no? Un sonido fuerte, como una explosión. ¡Pum! Uno miraba el Huascarán y un pedacito se caía y ahí quedaba. Siempre era eso. Entonces, esto fue en enero de 54. Ellos avisaron a los diferentes periódicos que había riesgo en Ranraírca de que esto podía ocurrir. Y no les hicieron caso, nadie les hizo caso. Sorano Bernardini justamente fue el que hizo esta perseveración. Es más, ni siquiera lo consideran que ellos ya habían advertido de un alud antes que estos británicos que llegaron. El 64 sale una publicación ante esas insistencias de los peruanos de que podía venir un aluvión en Ranraírca y el Ministerio de Hacienda saca esta publicación. No habrá más Ranraírcas. Iba a decretar una ley de repente para que no haya más Ranraírcas. ¿Cómo íbamos a evitar eso?
Van a Yungay, le toman algunas fotografías y ahí quedó. Luego, ya en el 64, nuevamente suben los peruanos y encuentran unas rajaduras muy grandes en la parte norte del Huascarán. Y a ellos sí ya se dan cuenta que si eso se rompía, no solo se iba a llevar nuevamente a Rarairca, se iba a llevar Yungay. Advierte nuevamente eso. Y esto es lo que afirma Soriano Berrandini cuando en lo que escribe, ¿no? Vi unas rajaduras inmensas que me dejaron claro que esa mole podría caer en cualquier momento. Fue por eso que al regresar avisé a geólogos y expertos tanto en Huaraz como en Lima, pero nadie me hizo caso. Entonces no me quedó otra cosa que buscar un amigo en un diario limeño ya desaparecido. Bueno, la noticia en este diario sonó algo así como vienen los marcianos o el meteorito se caerá sobre la Tierra, pero por desgracia no me equivoqué. 2 años después, el 31 de mayo del 70, un terremoto hizo que esa cornisa del Huascarán se venga abajo y sepulte Yungay por completo. Y ellos habían advertido de un aluvión en Ranaíque el año 54. Después de 8 años ocurrió el aluvión en Ranaíque. Sin terremoto, simplemente se desprendió una parte del Huascarán y se llevó a Ranaíque. Y esto estaban advirtiendo para el 70. Y estas son las publicaciones que salieron, esto el 21 de agosto de 64 en Última Hora, un periódico que ya desapareció. Se parte Huascarán, hay grietas de 200 metros, 5 años, 9 meses, 9 días antes de la luz del Yungay. Y esto se letra de Arturo Serrano Bernardini. Me mandó esto cuando estuve en Estados Unidos. Huascarán amenaza a barrer con las poblaciones que lo rodean. Esto es agosto de 1964, ¿no? Como candidata, Ranaíca, Yungay, Tumpa, Mushuk y Mancos. Mancos no se salvó. Él es Soriano Berrandini, que está en el periódico en esa época. Este es el del 64. Y acá está la flecha donde se está indicando qué parte es la que se va a romper. Y esa es la que se rompió justamente con el terremoto de 1900. Estos peruanos adelantados, ya lo habían advertido. Bueno, y en todas esas cosas que llegaron, incluso cuando llegaron los británicos, ya empezaron a preocuparse. Por supuesto que muchas veces los que peruanos decimos eso, no, no impacta. Yo recuerdo haber leído un artículo en la Universidad Católica que hablaba sobre el efecto Viracocha. De repente eso es el síndrome de Viracocha, lo que tenemos. En este recorte del periódico, trajeron a un experto, Hans Kinsel, de la Universidad de Innsbruck, de Alemania, un glaciólogo experto, y se reunieron en la Sociedad Geográfica de Lima, con autoridades de todo Lima, para investigar, para analizar estas declaraciones de los peruanos y de los británicos que ya estaban ahí. Y él dice que son declaraciones antojadizas, son declaraciones, qué sé yo, alarmantes, que no tienen ninguna base y que los nevados del Huascarán no ofrece ningún peligro. En este artículo lo dice. Por lo tanto, mire cómo se equivocó este hombre. No se hizo nada. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué sabemos de ello? Ustedes, muchachos, que aquí son universitarios, probablemente la mayoría. No sé si en el colegio o en alguna charla, en algún sitio, creo que de repente la primera charla, que están escuchando esto. Esa es memoria. Esa es memoria. Cada año recordamos la fecha de mañana con un minuto de silencio, pero la pregunta sería, ¿hemos realmente comprendido lo que nos quiso enseñar ese desastre? ¿No? Habría que reflexionar en ello. Obviamente, la memoria sin acción es solo un ritual. Pocas regiones han desarrollado una cultura de prevención efectiva que trasciende un discurso. Nosotros normalizamos el riesgo. Hemos convertido la tragedia en una historia del pasado, en lugar de tratarla como una advertencia constante para nuestro futuro. Entonces, yo he hecho exposiciones en Yungay y así muchachos como los que están en este auditorio no saben realmente lo que ocurrió ni la magnitud que se dio con ese aluvión. Y obviamente si nosotros no tenemos memoria, ¿qué va a pasar? Vamos a repetir los errores del pasado, no solamente en cuestión de desastres, en todo. Entonces tenemos que tener memoria. Ahora, la memoria es importante.
Este es un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, de lo que pasó en Japón el año 2011, en la Comisión de Gestión de Riesgo y Desastres del Colegio de Ingenieros en Lima. Nos visitó un doctor José Holguín Veras y nos contó muchas experiencias de Haití, etcétera, ¿no? Y una de esas experiencias nos contó de Japón. Ellos visitaron después del terremoto de Japón, que tuvo una magnitud bastante grande, una magnitud 9, y vieron a evaluar los efectos del terremoto. Y llegaron a una isla donde había habido pocos muertos, pocas víctimas. Y sin embargo, el tsunami había golpeado fuerte a la isla. Entonces les preguntaron a los isleños, ¿qué han hecho ustedes cuando ocurrió este terremoto? Y ellos dijeron, nosotros sabíamos que si venía un terremoto de este nivel, teníamos que irnos a esa colina. Y había otra colina más cercana y le dijeron, ¿por qué no a esta colina que es de la misma altitud? Le dijeron, porque si íbamos a esa colina, íbamos a morir, porque chocan dos olas y cubren la colina. ¿Y cuándo les dijeron, y cómo saben esto ustedes? Nuestros ancestros nos dejaron ese mensaje. ¿Y sabe cuándo les dejaron ese mensaje a esos ancestros? Hacía 1140 años. Ese mensaje había pasado por 58 generaciones y estaba vigente. Y no solo eso, sino que habían construido una especie de monumento donde estaban las palabras de sus ancestros. Ahí, ¿qué pudo hacer la tecnología? ¿Qué pudo hacer la ciencia para salvar las vidas? Ya si todo había colapsado. Sin embargo, un mensaje de enviado hace 1000 años salvó vidas. Para que ustedes tengan un ejemplo de lo que es la memoria colectiva. No sé, ustedes son jóvenes, en mi caso, por ejemplo, yo he tratado de transmitir mi experiencia del terremoto a mis hijos y a mis nietos, porque creo yo de que una sociedad, al margen de que tenemos tanta información, lo que nosotros como padres o abuelos le transmitimos a las generaciones que vienen es invalorable. Yo recuerdo, mi padre me contaba del aluvión del 41, que eso fue un aluvión que se llevó medio Huaraz, desapareció medio Huaraz, se desbordó una laguna que se llamaba Palcacocha y se vino por una quebrada de Cojup, que también ese nombre tenía, y se llevó medio Huaraz. Mi padre me decía, yo estaba yéndome al colegio y de pronto un amigo aparece por la esquina y le dice, Cholo, corre porque se viene un volcán. Volcán. Caminó un poco más y vio un cerro que pasaba, una ráfaga de aire que le chocó, ¿no? No sabía ni lo que era, mi padre solamente corrió y esa fue la experiencia que él vivió cuando pasó el aluvión de 1941. Y curiosamente, nosotros cuando éramos muchachos, toda la zona del aluvión era una zona que le llamábamos el aluvión. Piso blanco, rocas de granito enormes. No había casas. Usábamos la zona para cazar insectos para nuestra caja entomológica, en fin, hacíamos volar cometas. No había casas. Ahora vayan ustedes a Huaraz. Todo ese cono está lleno de casas. Por supuesto que nuestro supuesto, nuestra cabeza dice, nunca va a haber un aluvión más, ¿no? Es como cuando ocurre un terremoto, un evento extremo, decimos, nunca va a haber va a volver un terremoto de ese nivel. Y eso no es así, porque en el Perú han habido terremotos por miles de años, van a haber terremotos por miles de años más, y tenemos que aprender a vivir en paz con la naturaleza. Y para eso está el conocimiento. Lo que hacemos, como lo ha demostrado el doctor Jorge Alba aquí, conocer y construir de una manera adecuada, porque tenemos conocimiento para nosotros construir bien en zonas seguras como lo hicieron los antepasados. Bueno, ahora, ¿por qué no aprendemos? Hay un olvido cultural, como les digo. Nos olvidamos, no transmitimos esos conocimientos a las generaciones que vienen y tampoco lo enseñamos en el colegio. Yo estaba en un curso, en un diplomado de gestión de riesgos y desastres, entré porque, bueno, me interesaba. Y según la ley, debe enseñarse en las universidades. No se enseña. Debe enseñarse en los colegios, no se enseña. Y es más, la ley dice que las autoridades que asumen cargos
en los gobiernos locales deben tener una capacitación en todo lo que viene a ser amenazas, prevención, etcétera. No hay, ¿no? Es una falla educativa que tenemos y obviamente una improvisación política, ¿no? Nosotros hemos hecho a veces algunos eventos donde hemos invitado a los alcaldes de diferentes distritos para que expongan qué están haciendo en prevención, ¿no? San Borja fue uno de ellos, La Victoria otro, Ate. Nunca ninguno de ellos vino a exponer, ni le respondieron siquiera la carta. No sé si es porque no tienen tiempo o de repente porque no consideran que este es un tema importante, ¿no? Pero es fundamental y la ley lo dice. Bueno, no aprendemos. La informalidad y la corrupción estructural es otro elemento. La informalidad ocurre por una razón, definitivamente. No es porque la gente sea de malos sentimientos o qué sé yo. Ocurre por una razón. Muchas veces uno va a a las municipalidades a pedir una licencia de construcción. La municipalidad le da toda una serie de requisitos, pero una persona de bajos recursos económicos no puede cumplir esos requisitos y se lanza a construir de una manera informal. Cuando está ya lista la casa avanzada, le dice la municipalidad, ¿cuál es tu licencia? No tengo, lo multa. Lo deja digamos, eh, paga su multa y ahí está la casa. Ya quedó la casa, ya quedó la vulnerabilidad. Se ha creado una vulnerabilidad ahí. Nosotros le dijimos a la municipalidad, ¿por qué no hace convenios con las universidades? Universidades que tienen ingeniería civil y que los muchachos hagan sus prácticas asesorando a esta gente de bajos recursos. Porque lo que se trata no es pues de cumplir la ley, lo que se trata es de salvar vidas. Esas prácticas le pueden servir a los muchachos para graduarse como un antecedente de haber trabajado. Gana el muchacho, gana la municipalidad, gana el poblador. Y asesoramos para que pueda hacer su casa de una manera segura, ¿no? Que no lo mate. Como Alberto Guisi que decía con el proyecto Adobe, vacunemos la casa, vacuna la casa para proteger a ti y a tu familia, cuando hacíamos el reforzamiento de las viviendas de Adobe. Y es cierto, tenemos una ciudadanía también pasiva o resignada a esto. No pensamos mucho en esto. Y no nos damos cuenta que los fenómenos naturales son naturales precisamente porque van a regresar y debemos estar preparados para afrontarlos. Y la pregunta habría que hacerse es si están preparados nuestros colegios y hospitales. Eh, en el año, no me acuerdo si hace algunos años, me pidieron dar una charla en un hospital y me puse a investigar un poco, ¿no? El SISMIT informe del estado en que se encontraban, creo que 14, 15 hospitales en Lima. Un informe muy bueno, ¿no? Muy interesante. O sea, investigar lo que iba a dar la charla en el hospital Casimiro Ulloa. En se encontraba ese hospital. No es solamente el análisis que hizo el CIMIT, solamente en la parte de infraestructura, sino también las cosas redundantes que deben tener. Encima la instalación misma de las cosas, si están bien hechas. Y hasta en las calles, el acceso, todo eso analizó el CISMIT. Y ese hospital estaba en riesgo. Curiosamente, cuando uno lo mira, parece que es excelente, sin embargo, estaba en riesgo. Entonces, habría que preguntarnos si nuestros colegios y nuestros hospitales están preparados y la infraestructura crítica sigue presentando vulnerabilidad estructurales severas. Ahora, otra pregunta. ¿Saben las familias cómo actuar realmente ante un terremoto? Tal vez esa experiencia que yo pasé en mi vida, me hizo, me hizo actuar de una manera que yo he tratado de difundirlo en los colegios de mis hijos, etcétera, ¿no? Es decir, cuando mis hijos iban al colegio, ellos estudiaban en el Salesiano, se iban en colectivo. Yo pensaba, si ocurre un terremoto cuando están yendo al colegio, ¿qué va a pasar? Entonces yo le decía a ellos, si ocurre un terremoto que están yendo al colegio, probablemente el carro ya no pueda seguir adelante. Entonces se bajan. Si están más cerca de la casa, vienen a la casa por la misma ruta del colectivo. Y se van al colegio más cerca, van al colegio por la misma ruta del colectivo. Entonces yo ya sabía que si eso pasaba, en esa hora yo tenía que ir por la misma ruta del colectivo, a pie, en bicicleta, en lo que sea, y sabía que los íbamos a encontrar. Si estaban en el colegio, no se muevan, porque el colegio tiene una infraestructura de respuesta buena. Es decir, hablar así, ¿no? Hablar así con la familia. No es solamente decirle, estas son las zonas seguras, sino
en diferentes circunstancias del día, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando uno pasa un sismo de ese nivel o de otro nivel, lo primero que piensa es en la familia. Tengo que ir, no ir. Ahora, ¿hemos reforzado las construcciones precarias? ¿Sigue siendo eso la norma en nuestros barrios? La respuesta es no. El peligro entonces es natural, el desastre es humano. La Tierra, en el 31 de mayo de 1970, fue un evento inevitable de la naturaleza. La Tierra simplemente siguió su curso geológico. La tragedia, el desastre que produjo fue consecuencia directa de la negligencia humana, la falta de planificación y el olvido. Podemos seguir lamentándonos cuando ocurra el próximo gran sismo, o podemos construir una sociedad que realmente aprenda, actúe y prevenga. Hagámoslo por respeto a quienes murieron, hagámoslo por respeto o por amor a quien aún no vive. Las consecuencias de todo lo que les he hablado. ¿Qué pasó en la zona? El 6 de enero de 1725, un fuerte sismo destruye los principales pueblos de Callejón de Huaylas. Ahí había un pueblo que se llamaba Ancash, que desaparece Ancash. Y ya después se crea el departamento, ¿no? En 1941, el aluvión de Huaraz. Y el 17 de enero del 45 hubo un aluvión en la zona de Chavín. Se llevó gran parte de la ruina de Chavín. Rara Irka en el año 62 y el 70 el aluvión de Yungay y Rara Irka con el terremoto en 1970. Ahora, se reconstruyó Huaraz. Un poco quiero hablar de Huaraz porque es mi tierra y un poco rápido en este aspecto, ¿no? Se intentó transformar a Huaraz en una ciudad modelo, pero el proceso ignoró sistemáticamente la identidad de las tradiciones constructivas andinas. Eso generó que los huaracinos nunca hicieran propia su nueva tierra, su nueva ciudad. No la sintieron como suya. Este desarrollo cultural sentó las bases para el crecimiento caótico e informal que observamos hoy después de 56 años. Huaraz es una ciudad que ha crecido de manera caótica, fea, ¿no? Y creo yo que si nos leemos, por ejemplo, un poco la historia sísmica y vemos el terremoto de 1746, el terremoto de Lima, cuando Lima se destruye, traen a un arquitecto francés para que reconstruya Lima. Por supuesto que ese arquitecto nunca había pasado un terremoto. El único criterio que él tiene es hacer las calles más anchas y más bajas las construcciones. Por supuesto que supusieron el pueblo, la oligarquía, las iglesias mismas. ¿Por qué? Porque la oligarquía quería tener casas grandes para ostentar su poder, ¿no? No quería que las casas sean pequeñas, como estaba sugiriendo este arquitecto francés. Entonces, en Huaraz, por ejemplo, ha habido personalidades que han dado opinión sobre eso, ¿no? Por ejemplo, un escritor muy reconocido en Huaraz decía, Huaraz es una ciudad sin rostro, un proceso de reconstrucción que no delimita las características urbanísticas ni sociales de nuestra ciudad. Después Marco Llaurio Montero, otro escritor que nunca salió de Huaraz, decía, el Huaraz actual es una ciudad andina híbrida, semirural, semiurbana, donde campea la informalidad, la indiferencia ante los problemas, el desorden, ¿no? Luego se hizo un informe sobre dónde tenía que hacerse Huaraz. Disculpen la cantidad de letras que tiene esta diapositiva, pero ese informe lo sustentó el ingeniero Benjamín Morales Arnau en noviembre de 1970. Esto se encuentra en esta publicación de un guaracino, Otárola, del 2020, que escribió sobre el terremoto. Morales Arnau señaló que la inseguridad se debía a la inestabilidad de los glaciales y la situación de las lagunas cerradas por diques morrénicos. Cualquiera de estos factores redunda en la inseguridad de las poblaciones asentadas en el río Santa y en las cuencas trasandinas, así como en su estructura urbana, vial, energética y agrícola. El informe recomendó la reubicación de ciudades, pero solo Yungay se reubicó. En Huaraz, los representantes de la población se negaron al traslado de la ciudad a la zona alta y segura de Huanchac, que es donde se sugirió que se reconstruya Huaraz. Para lo cual exigieron tres cosas: contar con un plan de control de lagunas, que se está haciendo de una manera, bueno, yo diría relativamente buena. Hay que instalar un sistema de alerta temprana y mantener baja la densidad poblacional del cono aluviónico de la ciudad de Huaraz, algo que no se ha cumplido.
Después de más de 50 años, increíblemente, ninguna de estas opciones se ha ejecutado. El trauma invisible, algo que quería tocar. Muy dados somos a la reconstrucción material. Nadie atendió la reconstrucción espiritual de los damnificados. Mi madre, por ejemplo, quedó traumada con el terremoto. Ella tenía una fobia increíble que nunca la superó. Nunca volvió a ir al cine, nunca entraba a sitios cerrados. Y recuerdo yo que después del terremoto fueron a Huaraz, a Yungay, una delegación del hospital Loaiza, psiquiatras y psicólogos, para evaluar el impacto que había tenido en la gente. Hicieron un informe que lamentablemente no he podido encontrar. Pero quisiera preguntarles algo y ustedes piensen. En Yungay, yo tenía un primo que vivía ahí, mayor que nosotros. Él tenía 4 hijitas con su esposa. El día del terremoto él estuvo en Caraz. Caraz no fue destruido por el terremoto. Perdió a sus 4 hijitas, que eran de 12, 10, 8, 5 años, a su esposa, a su madre, a su padre, a su hermana, a su abuela, a sus tíos, primos, etc. Ustedes imagínense el impacto mental y emocional que eso genera. ¿Mm? ¿Cómo puede uno sentirse de la noche a la mañana sin nada? ¿No es cierto? Y eso es una cosa que no hemos tomado en cuenta. Hay una salud mental olvidada, ¿no? Ahora ya en las investigaciones se saben que de 1 de cada 10 sobrevivientes se desarrolla trastornos psiquiátricos crónicos tras un sismo de esta magnitud. Yo por ejemplo, aparentemente dije, "No, bueno, ya pasó el evento", pero siempre uno tiene ese elemento que queda, ese impacto, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que hay que entender. Nunca se ha tratado ese elemento en este problema, la herencia del dolor, ¿no? El trauma no resuelto se transmite a través de las generaciones, afectando la resiliencia o comunitaria y la capacidad de una sociedad para enfrentar nuevos desafíos con esperanza. Bueno, ahora yo he escrito acá algunas cosas que tal vez ya no valga la pena desarrollarlas en detalle, simplemente voy a nombrarlas. Hay una, la falta de planificación de Huaraz y su consecuencia para el desarrollo y la seguridad, ¿no? Huaraz, desgraciadamente, conforme han cambiado los alcaldes, han empezado a generar una serie de problemas. Uno de ellos dijo, por ejemplo, que el mercado había que hacerlo el Manhattan de Huaraz. Empezó a hacer edificios sin un asesoramiento técnico de 10, 8 pisos, ¿no? Otro alcalde empezó a legalizar a las personas que habían invadido zonas de laderas y zonas peligrosas. ¿Por qué? Por votos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos, la urbanización peligrosa de Huaraz, decisiones políticas y su impacto, ¿no? Luego hubo el auge inmobiliario, crecimiento descontrolado y falta de regulación sísmica. Por más que existían estudios, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, lo que ha mostrado el doctor Alba, ¿no? Es algo muy sesudo, muy interesante, ¿no? Entonces, un alcalde que sube a gestionar una ciudad tiene que pensar en eso, pues, ¿no? Conocer y tomar en cuenta todos esos avances para generar un desarrollo en su movilidad. Ahora, en la informalidad y la corrupción, se permiten construcciones masivas sin estudio de suelos ni criterios técnicos mínimos. Esto es una foto simplemente como algo que existe. Y ya les he dicho cuál es la idea de trabajar en eso. ¿Qué hacer? O sea, nosotros como Centro Regional de Sismología para América del Sur hemos tratado de empezar a trabajar en proyectos de alguna forma que vayan a tratar a incrementar la prevención sísmica, ¿no? Por ejemplo, hicimos unas charlas que le llamamos Educando a Educadores en los colegios, ¿no? Y hicimos también un proyecto con la UGEL de Yungay que le llamamos Educismo, con el objeto de que en los colegios de la zona instalar estaciones sísmicas baratas, esas estaciones de $400 que se conectan a un internet y uno puede ver las señales en sus celulares, para que los mismos estudiantes puedan reportar los sismos que han tenido, monitorear la sismicidad de la zona, no con un aspecto tal vez
muy científico, sino con un aspecto de docencia para que ellos entiendan su medio ambiente que lo vive. No hemos logrado implementar totalmente ese proyecto, ¿no? Y también una de las cosas que nosotros tenemos es, vivimos en las casas, pero me interesa a mí saber en qué condición se encuentra mi casa para saber si va a soportar un terremoto grande, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo averiguar eso? Tendría que llevar a un ingeniero que me evalúe la casa, si todo ha sido construido de acuerdo a la norma y me diga que la vulnerabilidad de mi casa es baja. Entonces nosotros, en un convenio que hicimos con la Universidad Nacional de Ingeniería, cuando el doctor Alba estaba como rector y también como decano del Colegio de Ingenieros del Perú, y habíamos trabajado esta herramienta para determinar la vulnerabilidad sísmica, una encuesta de vulnerabilidad sísmica que cualquier poblador puede hacerlo. Y lo trabajamos con CENEPRED, ¿no? Y empezamos a hacer la herramienta, mucho esfuerzo le metimos, ya logramos algo y por supuesto, como todo en la ciencia, tiene sus cosas que hay que ir ajustando, hay que ir probando. Y ellos dijeron, no, no sirve, lo cancelaron. Ni siquiera me dieron todo lo que habíamos avanzado. A raíz de eso me encontré con el doctor Alba y dijimos, Hagámoslo con la Universidad de Ingeniería". Y este es el producto de lo que hemos hecho con la Universidad de Ingeniería. Esto es una encuesta donde... Voy a cerrar todo esto. Ustedes entran al link y va a aparecer esta encuesta, ¿no? Del Centro de Investigación y Transformador Digital en Ingeniería SITKI, ahora ha cambiado el nombre, y el Centro Regional de Sismología para América del Sur. Cualquier persona que tenga un celular o su computadora puede llenar esta encuesta y le va a dar un indicador del estado en que se encuentra su casa. Por supuesto, no es algo, pues, es un indicador. Si ustedes van a la encuesta, automáticamente la herramienta va a determinar dónde está su casa y después le va a hacer una serie de preguntas: tipo de suelo, área de la edificación, número de habitantes, uso de la edificación, asesoramiento técnico si ha sido hecha con eso o no. Estos símbolos acá son las ayudas. Por ejemplo, si le damos aquí, dice qué significa que no ha tenido asesoramiento técnico de profesionales y no cuenta con sus planos. Todo acá es la parte del sistema estructural. También tiene sus ayudas para decir qué significa adobe, albañilería confinada, pórticos de concreto armado, etcétera. Año de la construcción, número de pisos, aspectos geométricos, etcétera. Irregular en la altura, cantidad de muros, aspectos constructivos y separación en edificaciones, elementos no estructurales. Todo esto ustedes lo responden. Y al final, no soy un robot y guardan la encuesta y le van a decir en ese momento en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. Si le sale rojo, esa casa se cae. Amarillo, media, puede quedar ¿dónde es él? Ah, ah, estaba hablando por... No, pues este no sale. ¿Cuál? ¿Acá? ¿Cuál? ¿Acá? ¿Acá? Haga usted. Yo estaba hablando y no estaba viendo nada de la plataforma. Ahí está. Bueno, ya yo les he mostrado no sé si han visto todo esto. Estos son los aspectos constructivos, sistema estructural que ya les he dicho anteriormente, si de repente no ha aparecido. Al final les va a decir la plataforma en qué estado de vulnerabilidad se encuentra su casa. ¿No es cierto? Le va a dar la coordenada de su casa y en qué situación de vulnerabilidad se encuentra. En este mapa de vulnerabilidad que está aquí, ustedes van a ver acá, ven los resultados de lo que estamos, de la gente que está llenando. Vamos, por ejemplo, a Lima. Todo esto es Lima. Parece mucho, pero no es mucho. Ahí pueden ver el amarillo, que es lo que prevalece, vulnerabilidad media, alta, los rojos, esas casas hay que verlos con lupa, y verde que no, tan vulnerabilidad baja, ¿no? Esto es una cosa que me gustaría difundir con ustedes, y este es un logro de la Universidad Nacional de Ingeniería y de
del Centro Regional de Sismología. Este es Chimbote, por ejemplo. Miren, poquísima gente, ¿no? Porque probablemente ustedes ni sabían que existía esta plataforma, ¿no es cierto? Pero sería interesante que lo llenen y que no solamente eso, sino que sensibilicen también a las personas en esto. Otros países también están participando de esto, como Ecuador. Este es el Perú, obviamente, lo que está ocurriendo en el Perú. En Ecuador, luego en Argentina, en la parte de San Juan, hicimos un convenio con la Universidad de San Juan y ellos han comenzado a llenar aquí. Ahí casi la mayoría de lo que tienen en Argentina son verdes y amarillos. Los argentinos aprendieron bien de los terremotos que tuvieron en el pasado, ¿no? Bueno, aquí está la documentación, las referencias, la metodología. Quienes hemos trabajado aquí, las instituciones ha trabajado el Centro Regional de Sismología con la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y está lenta la respuesta. A ver. Y también, vamos a regresar. ¿Quiénes más están aquí? Aquí está el equipo de trabajo. En el equipo de trabajo están los ingenieros que han trabajado y aquí desarrollado por todos ellos. Aquí está mi persona y el doctor Alba, en esa época rector de la Universidad de Ingeniería, y los que hemos revisado esto, sí, el doctor Alba y mi persona. Bueno, acá hay un contáctanos donde puedes escribir, enviando fotografía de su casa, etc. Muy bien, este es lo que nosotros hicimos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Perdón, otra vez estoy entrando, creo. Acá vamos a cerrar acá. Ya. El punto de partida, los terremotos no son solo eventos naturales, son pruebas de nuestras decisiones como sociedad. Lo que colapsa no es solo la tierra, colapsa lo que no se previó. Esto es bien importante de tener en cuenta. Ahora, el problema central, yo escribí algunas cosas aquí, permítanme, si es posible, leerlo. Alta vulnerabilidad estructural, expansión urbana informal, débil cultura de prevención, normas que no se cumplen, sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Ahora, vivienda segura progresiva, yo creo que el problema es la autoconstrucción informal, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto? Un momentito, por favor. Ya. El problema es la autoconstrucción informal, pero ¿qué hacemos para solucionar eso? ¿Vamos a seguir con esa actitud draconiana de aplicar la ley? ¿O podemos hacer una asistencia técnica gratuita? Subsidiar por etapas, una certificación simple. Hacerla, ¿por qué? Para hacer la construcción segura. Ahora, en el ordenamiento tradicional, el problema, zonas de alto riesgo. ¿Qué podemos hacer? Mapas obligatorios, prohibición en zonas críticas y reubicación con vivienda digna. No es cuestión de reubicar solamente a la gente, pues, ¿no? Tenemos que darle una vivienda realmente adecuada. Yo recuerdo cuando hablaba con el ingeniero Alberto Guise que sobre esas cosas, él me decía, ¿cómo resolvemos el problema de la gente que está en esas zonas? Y él pensaba en los contenedores. Decía, vamos a poner un contenedor. Y ese contenedor puede ser una vivienda interesante. Y cuando uno va al hospital de emergencia grave o en la parte de Aljovín, que es una de las sedes del seguro, todos los consultorios son contenedores. Me recordó tanto eso. Y muy cómodos, muy interesantes haberlo puesto ahí. Hay que hacer una fiscalización inteligente. Hay normas sin cumplimiento, inspecciones focalizadas, incentivos al cumplimiento, hay que incentivar a la gente que cumpla, y uso de la tecnología, ¿no es cierto? Una cultura de prevención. Hay que educar en las escuelas, campañas permanentes, capacitación a funcionarios, prevención como política de Estado. ¿Cómo? En estos casos tenemos que hacer una especie de pacto con la prensa. La prensa es un elemento muy importante, la prensa educa, la prensa genera corrientes de pensamiento y hay que hacer un pacto con la prensa. Yo recuerdo, siempre lo llamo a colación en mis charlas, el problema que hubo con Ciro Castillo, un chico que se perdió en el Colca
y que la prensa le dedicó 24 programas periodísticos los fines de semana y todos los días salían en los periódicos, ya lo encontraron, se cayó, se murió, ya lo mató, en fin. Cualquier persona en la calle que uno le preguntaba, le decía, ¿sabes quién es Ciro Castillo? Le daba una charla. Igual, con la cuestión de prevención, ¿no? Podemos sacar spots diariamente en los periódicos sobre qué es un terremoto, los efectos, todos los días, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No solamente con los terremotos, con la prevención, también con la basura, de repente con la misma salud de la gente, así. Contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Eso me parece a mí que es una de las campañas que tenemos que trabajar y con la prensa previamente. Hay que hacer una autoría nacional, especialmente los hospitales, las escuelas, carreteras, y un reforzamiento progresivo. No voy a entrar en detalle de esto. La información accesible, hay Defensa Civil, CENEPRED, SINARGEM, en fin. Cada uno tiene su esquema de trabajo. Hacer una plataforma nacional, donde ahí estén los mapas de riesgo, las alertas tempranas, datos abiertos, así como lo ha mencionado el doctor Alba, ¿no? Que todo el mundo acceda, que todo el mundo pueda utilizar esos datos y no cerrarlos. Descentralización real, ¿no? Un presupuesto más capacitación tiene que haber. Equipos técnicos regionales, es decir, lo que vamos a hacer aquí en Chimbote tienen que ser profesionales de Chimbote. Hay suficiente conocimiento. Evaluación por prevención. Eso es lo que hay que hacer. Un fondo permanente de prevención. Debe ser un fondo de que el Estado tenga para poder dedicarlo exclusivamente a la prevención en el presupuesto de la nación. Una asignación anual y hay que medir el impacto también de eso. Y el régimen de decisiones, evaluación de proyectos, planificación urbana y la infraestructura. La idea clave, políticas sostenibles, coordinadas y medibles. Un desastre es decisiones acumuladas. Gobernar el riesgo es gobernar el futuro, ¿no? Una reflexión final. Si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué seguimos siendo vulnerables? La respuesta no es técnica, señores. Hay mucho conocimiento. La respuesta es política, social y ética. Bien. El peor error que puede cometer una sociedad no es el enfrentar una tragedia, sino permitir que vuelva a ocurrir por no haber aprendido nada de ella. Ahí a la derecha ven a la ciudad de Yungay, como era antes, como lo que quedó, una vista aérea y con lo que quedó. No les he mostrado aquí unas fotos que teníamos de cereces del momento del terremoto que unos alpinistas japoneses tomaron de la misma cordillera a unos 2 kilómetros de distancia del aluto. Se los voy a mandar. Con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Leandro Rodríguez Valverde. ¿Alguna consulta para el doctor? ¿Una pregunta? Doctor Leandro, muy buenos días. Mi pregunta va de la siguiente manera. De sobreviviente del terremoto de Pisco 2007 a usted como sobreviviente del terremoto de Yungay del 70, eh, sabemos que a raíz del terremoto del 70 fue que se implementó el defensa civil como tal. Y a raíz del terremoto del 2007 es que recién se moderniza la normativa de sismoresistencia, ¿no? La E030. El día de ayer, el doctor Miguel Estrada nos informó que según un mapa de movimiento reciente terrestre, para la ciudad de Lima estaba programado un terremoto de magnitud alta por el historial de movimientos telúricos. Y como bien nos dijo también el doctor Jorge Elías, somos nosotros como nueva generación los que estamos en la obligación de evaluar y de prever todo este tipo de desastres, ¿no? Como usted bien comenta, el peligro es inminente, pero el desastre como tal es netamente humano. Lo que yo quiero consultarle es,
ustedes desde su experiencia y conocimiento, ¿cuáles cree que son los involucrados como tal para poder eh, aminorar la tragedia como tal en el caso viniera un movimiento de una magnitud tan alta, pues no, como son los que se han registrado en estos años mencionados? Bueno, eh, en primer lugar hay que enfatizar que nosotros vivimos en un país sísmico. O sea, ha habido terremotos por miles de años y va a haber terremotos por miles de años más. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir en paz con la naturaleza. Y eso implica conocimiento, pero también implica una serie de comportamientos de nuestra vida. Yo creo que si nosotros, por ejemplo, hemos vivido tragedias como la de Huaraz, el aluvión, etcétera, y, y nosotros actuamos en base a esa experiencia, nos preparamos para el futuro, no vamos a tener miedo que venga un terremoto en el futuro porque nos va a encontrar preparados. Si hemos construido bien nuestra casa siguiendo la norma, ¿no es cierto? La ingeniería no ha comenzado ayer, ha comenzado hace muchísimos años y tenemos la capacidad de construir una casa en buenas condiciones para soportar una solicitud sísmica grande. Ahora, que, que esté sujeta a errores, obviamente, pero eso no se da, lamentablemente. O sea, nosotros vivimos del margen de eso. Yo recuerdo, ahora no quiero hacer esa pregunta, pero hace un tiempo pregunté en la sala, les dije, voy a hacer una predicción. Todos nosotros vamos a morir. Eso no es nada extraño. Vamos a morir todos, de viejos, de enfermos o un accidente, pero vamos a morir. Ahora la pregunta es, desde que nacemos sabemos esa realidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos un seguro de vida o nos preocupamos por asegurar así? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros pensamos en un seguro de salud si es que nos viene una enfermedad de un momento a otro? Pero todos ustedes probablemente tengan sus celulares, tengan 2 celulares de repente, pero no en nuestra cabeza no está ese tipo de conciencia. Entonces, por analogía, si eso no está en nuestra vida, en nuestra conciencia, mucho menos será pues un terremoto, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que alguien dice, va a ocurrir un terremoto de magnitud 9, ¿y cuál es la novedad? No es ninguna novedad, eso se da. Hemos visto la historia sísmica y han habido terremotos muy grandes. El de 1746 se supone que tuvo más o menos esa magnitud. ¿Qué tenemos que hacer? Asustarnos, simplemente prepararnos, ¿no? Así como lo hicieron nuestros antepasados, prepararnos para afrontar esos elementos de la naturaleza. Y si estamos preparados no tenemos ningún problema. Y eso no solamente en los terremotos, ¿no? En todo. Y una de las cosas que muchas veces nos descuidamos, yo tengo amigos, ya yo no soy joven, yo soy viejo, mucha gente de mi edad están ciegos, están con los riñones destrozados, están cojos. ¿Por qué? Porque les da doble diabetes y nunca se han puesto a pensar de que eso es una enfermedad que tiene que prevenirse. Comer sano, comer tranquilo, hacer ejercicio, qué sé yo. Si eso no somos capaces, y no estoy hablando de gente del común denominador, médicos, médicos que van a la tienda y se compran su gaseosa todos los días. El del kiosco le dice, aquí le doy su veneno, ¿no? Le da su gaseosa. Entonces, no estoy hablando de gente que no, son médicos y hacen eso. Entonces, pues hay que pensar que nosotros está la capacidad de resiliencia en ese aspecto para afrontar de una manera inteligente estas cosas, ¿no? Gracias. Ya. Se ha transcurrido más de 5 décadas del terremoto de 1970, el cual dejó tantas lecciones. Como bien sabemos que el día de ayer un expositor nos dijo que el sismo no mata, sino la estructura. Depende a eso va mi pregunta hacia usted. ¿Usted por qué cree que hasta el día de hoy en la actualidad, tanto en Chimbote o Nuevo Chimbote o como tantas ciudades del Perú, se siguen construyendo viviendas vulnerables? Bueno, creo que de alguna manera eso he respondido en mi charla, ¿no?
Me parece a mí que primero hay una especie de desinformación y tal vez una ignorancia, ¿no? Porque nosotros, si empezamos a aprender desde el colegio, ayer, por ejemplo, anteayer, mi nieta de 10 años salía del colegio y me dijo, bueno, la profesora nos ha hablado del terremoto que tú pasaste. Salió con una interesante. Entonces hay que cuidar la casa, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, si no comenzamos a educar, y por ejemplo, historia de los desastres, debe ser importante en los colegios. Es una cosa, los desastres han cambiado sociedades, ¿no? Hay que enseñar en los colegios, crear la conciencia de eso. Que todavía nosotros como sociedad no tenemos la cultura de interpretar la realidad en base a la ciencia. Todavía nosotros como sociedad interpretamos la realidad en base a mitos y creencias. ¿Ya? Esa es la verdad. Porque si interpretamos en base a la ciencia, le pedimos a la ciencia que resuelva nuestros problemas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que vivir con eso, de acuerdo a eso, enseñar. Les estoy diciendo que la ley dice que hay que capacitar a personas como ustedes sobre desastres. Eso significa que ustedes deben saber cuáles son las amenazas, los peligros, qué ha ocurrido en el pasado, cómo se ha solucionado, qué infraestructura tenemos, todo. ¿Cuáles son las instituciones que responden a esto? ¿Cuál es el mecanismo de respuesta? ¿Cómo se genera una agencia? Etcétera. Y seguramente no llevan eso y no necesitan un curso completo. Dos, tres sesiones serían suficientes, menos en el colegio, ¿no? No sabemos historia de los desastres. Hay mucha información al respecto. Entonces, si no trabajamos en eso, ¿qué cosa podemos crear? ¿Qué conciencia podemos crear de la población? ¿No? Y por otro lado, cuando todavía no estamos en base a mitos y creencias, entonces a veces asumimos hacia ellos lo que ocurre en los terremotos, ¿no? Uno en Lima, mucha gente le digo, oye, hay que prepararnos. Pues, no diga, Dios mío, no va a ocurrir, Dios no lo permita. Y hay personas en reuniones que gestión de riesgo desastre dicen, tocan la madera, sí, que no venga el terremoto. Gente que va a tomar decisiones. Entonces, hay que trabajar mucho en ese aspecto, en la parte educativa, en la parte de generado de conciencia. Si no, no vamos a cambiar. Ustedes son el futuro de esta nación. Espero que hagan un Perú mejor que lo que hicimos nosotros, ¿no? Corrigiendo nuestros errores y creando justamente eso. Gracias. ¿Alguna otra consulta en la sala? Doctor, buenas tardes. Primeramente agradecerle por la exposición, está muy interesante. Quería consultarle, ha hablado bastante sobre Yungay y Ranraika. Bueno, bastante se hablaba de Yungay, poco se mencionaba sobre Ranraika. En una visita hace poco, en el CONEI, tuve la oportunidad de visitar precisamente el Camposanto de Yungay. Nos mencionaban más o menos la historia, cómo sucedió y también nos comentaban que Ranraika en realidad desapareció en su totalidad, ¿no? Fue incluso tal efecto tuvo que, o sea, tal cual la ciudad quedó, no quedó nada de lo que se conoce hoy como Ranrairka. Nos comentaban que la ciudad de Yungay actualmente se trasladó unos kilómetros, escasos kilómetros al Camposanto que hoy existe. Quería hacerle la pregunta, ¿la ubicación actual de Yungay está o se encuentra bien posicionada ante un fenómeno de una similitud a la que fue en 1970? Eh, Mire, en principio, de acuerdo a lo que he hablado si analizamos la historia de aluviones, esa zona también ha sido afectada por aluviones. Hace centurias, ¿ah? Si va a al nuevo Yungay, hay un montón de rocas enormes que no están por casualidad ahí. ¿Ya? O sea, no podríamos decir que está extinto de un fenómeno natural esa naturaleza, de ese nivel. Rana Irka 2 veces fue barrida del mapa, el 62 y el 70, ¿no? Y ahora, en estos momentos, la parte sur del Huascarán está en riesgo. Y me visitó en la oficina el ingeniero Benjamín Morales Arnau, que fue glaciólogo y, como les digo, el primer presidente de la INAIGEM, que existe en Huaraz, de estudios de montaña, etcétera. Y él me dijo que esa zona está en riesgo, que se va a desprender en cualquier momento, y si se desprende, va a ser un aluvión más grande que el de 1970. Eso se va a llevar mancos y se va a llevar
porque va a ser a sur, ¿no? Y una serie de poblaciones de Yungay. ¿Qué se tiene? Él, según me dijo, lo primero que hay que hacer es desalojar y empezar a mover a la gente de ahí. No tenemos glaciólogos que manejan ese tipo de nevados. Y él me sugirió hacer una carta al Ministerio del Medio Ambiente, donde mostremos su preocupación y todos él ha hecho un informe porque ha ido con las comunidades ahí que le pidieron que mire cómo estaba estos nevados, este nevado, ¿no? Y yo mandé la carta justamente al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente me respondió, me dijo que han tomado la medida, igualito que ese recorte que he mostrado del alemán que vino. Hemos tomado la medida del caso. ¿Cuál es la medida del caso? No me dijeron. Ya hay una nueva gestión en el GEM, que también he hablado con él y hemos puesto equipos, me dijo. Bueno, y ponemos equipos cuando se caiga el nevado o ya vamos a determinar con determinados microsismicidad, qué sé yo, que ya se cae. Ahí voy a evacuar. O voy a evacuar ya cuando se vino abajo, ya no hay tiempo. Son nevados verticales, no son nevados como grado horizontal, lo que me dijo Benjamín Morales Arnau. Y no hay especialistas en Perú para ese tipo de nevados. Entonces hay que tomarlo con pinzas y lo que habría que hacer es evacuar esas ciudades, reubicarlas. Tanto dinero gastamos en muchas cosas, hay que reubicarlas. Claro que la gente no tiene la conciencia y no quiere moverse, ¿no? Muchas veces. Un ejemplo es Chosica, por ejemplo, a cada rato le vienen los huaicos y los lleva a las casas. Pero tenemos que crear conciencia, pues, si tenemos que tomar acciones. Si no, ahí están los equipos, ahí está todos los televisores, todo, y ¿qué vamos a hacer? O sea, hay un riesgo grande en esa parte. O sea, si se rompe la parte sur del Huascarán, se va a llevar Ranraica de repente, probablemente, y Mancos y todo eso que no ha sido tocado. O sea que ya está la cosa advertida, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Ustedes piensen como estudiantes, ¿no? Hay que tratar de crear conciencia y a mí si me dicen, mira, estás en una zona donde se sale esto y te vas a morir, ¿qué hago? El Estado tiene que ayudarme para tener una vivienda digna en otro lugar. Esa es la idea, no botarme pues con una carpa, ¿no? Sino decir, bueno, vamos a hacer un plan inteligente para mover toda esta gente a un determinado lugar donde realmente no haya problemas. Porque si eso se viene, vamos a estar cosechando una tragedia mayúscula, ¿no? Así es. Gracias. Nuevamente el agradecimiento al doctor Leandro Rodríguez Valverde por esta excelente exposición. Voy a invitar al decano de la Orden Profesional, el ingeniero Gumersindo Flores Reyes, para que le haga entrega del certificado como expositor. Doctor Leandro Manuel Rodríguez Valverde, permítame entregarle este diploma en donde se le reconoce como expositor en el 14º Simposio Regional, Diseño Estructural y Prevención de Desastres. Muchas gracias por compartir sus experiencias, doctor. Gracias. Asimismo, voy a invitar a la presidenta del capítulo de Ingeniería Civil, ingeniera Rosemary Peralta, para que le entregue el presente institucional. A continuación, vamos a tener un momento especial en este 14º Simposio Regional Diseño Estructural y Prevención de Desastre, en un homenaje especial al doctor Leandro Rodríguez Valverde.
de acuerdo a resolución número 003-2026, CIP-SEDASH del Colegio de Ingenieros del Perú, con fecha 22 de mayo del 2026, visto en acuerdo número 001-2026, adoptado en sesión ordinaria de Asamblea Departamental número 1-2026 del Consejo Departamental Ancash Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú. Y considerando que el Colegio de Ingenieros del Perú, conforme a su estatuto y reglamentos institucionales, promueve el reconocimiento de profesionales y personalidades que contribuyen significativamente al desarrollo científico, tecnológico y social del país y la región, que el doctor Leandro Manuel Rodríguez Valverde se ha destacado como científico e investigador de reconocida trayectoria nacional e internacional, realizando importantes aportes a la región y al país mediante investigaciones especializadas sobre prevención y mitigación de desastres sísmicos y gestión del riesgo sísmico. Que el mencionado profesional cuenta con una amplia experiencia nacional e internacional y actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica en beneficio de la sociedad, que conforme al artículo 4.46, inciso H del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú y el artículo 1 del Reglamento de Premiaciones y Condecoraciones, corresponde otorgar reconocimientos y distinciones a personalidades destacadas por sus méritos y contribuciones relevantes. Que la Asamblea Departamental en sesión número 1-2026 aprobó por unanimidad el acuerdo número 1 mediante el cual se dispone otorgar la medalla del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú al doctor Leandro Manuel Rodríguez Valverde en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. Se resuelve. Artículo primero. Otorgar la medalla del Consejo Departamental Ancash Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú al doctor Leandro Manuel Rodríguez Valverde en mérito a su destacada trayectoria científica, sus importantes aportes en la prevención y mitigación de desastres sísmicos, así como por su valiosa contribución al desarrollo científico y tecnológico de la región y el país. Artículo segundo, reconocer la destacada labor profesional académica e institucional del doctor Leandro Rodríguez Valverde, así como su experiencia nacional e internacional y su desempeño como director del CERESIS. Artículo tercero, encargar a la Secretaría del Consejo Departamental Ancash Chimbote la notificación, cumplimiento de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Previa esta resolución, y en mérito a su destacada trayectoria profesional académica y su invaluable aporte al fortalecimiento de la mitigación y la prevención de desastres en nuestro país, el Consejo Departamental Ancash Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú rinde este homenaje al doctor Leandro Valverde Rodríguez. Para ello y para entregar la medalla del Consejo Departamental Ancash Chimbote, invitamos al decano de la Orden Profesional, ingeniero Gumersindo Flores Reyes. Asimismo, también vamos a invitar al doctor Leandro Rodríguez Valverde. Estimado doctor, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Ancash Chimbote, hacemos un reconocimiento de manera muy especial a su persona por todas las consideraciones como investigador, como científico y como una persona que trasciende y motiva no solamente a estos jóvenes futuros profesionales, sino también a los ingenieros y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros para seguir forjando una ingeniería, como siempre la hemos dicho a lo largo de nuestra trayectoria, ingeniería al servicio de la sociedad. En ese sentido, doctor, permítame otorgarle la medalla del Consejo Departamental Ancash Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú
en honor a todo lo que usted ha aportado por nuestro país, por nuestra sociedad y por Ancash. Asimismo, permítame entregarle el diploma donde indica condecoración, medalla al Consejo Departamental Ancash Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú, otorgado al doctor Leandro Manuel Rodríguez Valverde. Doctor, permítame entregarle el presente diploma. Quiero agradecer este homenaje que me han hecho. Anoche estuve escribiendo algo, dije si tendré que hablar y hablaré. Y recibo este reconocimiento con gratitud, pero también con una profunda inquietud. Porque si algo nos ha enseñado nuestra historia sísmica, es que el problema no ha sido la falta de conocimiento, sino la falta de decisión para convertir ese conocimiento en cultura, en educación y en acción. Hemos aprendido a medir los sismos, pero aún no hemos aprendido como sociedad a prevenir sus consecuencias. Agradezco esta distinción no como un mérito personal, sino como un llamado de atención. No podemos seguir normalizando la vulnerabilidad ni postergando lo urgente. La verdadera ingeniería no solo construye estructuras, construye conciencia. Si este homenaje tiene sentido, que sea como un compromiso compartido, transformar la memoria en acción y el conocimiento en protección para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos nuevamente y le voy a solicitar nuevamente un fuerte aplauso a nuestro homenajeado, al doctor Leandro Rodríguez Valverde, por su gran aporte profesional y su experiencia para el mejoramiento de nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya. Aprovechando también que tenemos acá al director del CERESIS, vamos a realizar la firma del convenio interinstitucional, para lo cual voy a solicitar tanto al decano como al doctor para que tomen asiento, ¿sí?, en la mesa de honor para proceder a la firma del convenio marco de colaboración interinstitucional entre el Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Ancash Chimbote. Vamos a proceder en estos momentos a realizar la firma de convenio, cuyo objetivo es que a través de sus representantes convienen establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficios, sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura y la investigación,
así como la cooperación técnica y prestaciones de servicio de que ambas instituciones se puedan brindar de manera recíproca. Vamos a hacer las fotos correspondientes de la firma del convenio entre ambas instituciones de Muchísimas gracias. Con ello concluimos con la firma del convenio marco entre Ceresis y el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Ancash Chimbote. Por favor, los invitamos a tomar asiento en la parte de adelante y ya estamos culminando con este 14º simposio Diseño Estructural y Prevención de Desastre, para lo cual voy a invitar a la presidenta del capítulo de Ingeniería Civil, Ingeniera Rosemary Peralta Paico, para que clausure y dé las palabras finales del evento. Bien, doctor Leandro, para mí de verdad es un honor haber estado presente, ¿no? En este reconocimiento hacia su persona, por todos los beneficios, todas las bondades que usted deja. Como usted dice, esto trasciende. Tenemos un panel de jóvenes, el cual usted, con todo lo que nos ha transmitido, ha hecho eco, me parece, ¿no? Creo que cada uno de ellos tienen, creo, ya despertado el qué hacer, ¿no? Ustedes son la futura generación en la que deberá trascender este legado que dejan personalidades como el doctor Leandro y nuestro destacado ingeniero doctor Albo Hurtado. Agradecemos, doctor, por su presencia, por dar realce a este 14º simposio. Damos por finalizado y bueno, esperemos que las horas que le quede estadía en Chimbote sea de mucho agrado, doctor. Gracias, doctor. Voy a invitar a los expositores que nos han acompañado de manera presencial el día de hoy en la clausura de lo que es el 14º simposio con los directivos para que se tomen la foto. Por favor, los invitamos a la parte de adelante para que se tomen la foto del recuerdo. Asimismo, también agradecemos a los ponentes que nos han acompañado en estos 2 días de manera virtual. Nuevamente agradezco la participación de nuestros distinguidos expositores, los profesionales y estudiantes que hicieron posible el éxito de este 14º Simposio Regional Diseño Estructural y Prevención de Desastres. Esperamos que las experiencias y conocimientos compartidos durante esta jornada contribuyan al fortalecimiento de la ingeniería, la prevención y el desarrollo seguro de nuestras ciudades. Muchísimas gracias por
su participación. Muy buenas tardes y los invitamos, por favor, para tomarnos fotos junto a nuestros expositores y la directiva del Colegio de Ingenieros San Cachimbote. Los invitamos, por favor, a colocarse en la parte de adelante para tomar la foto de recuerdo de este 14º Simposio Regional Diseño Estructural y Prevención de Desastres. Muchas gracias.